recuerdo, el objetivo es que ustedes aprendan a diseñar. Yo creo que lo estamos haciendo poco a poco, lo hemos hecho de manera secuencial. Y estamos teniendo ahora el detalle del desfogue de fondo, que es una obra muy importante dentro de las presas, ¿está bien? Entonces, el objetivo de esta unidad temática es que nosotros conozcamos la parte conceptual de las funciones del desfogue de fondo y qué criterios de diseño son necesarios para el dimensionamiento y ubicación de este tipo de obras. Vamos a identificar los principales criterios de evaluación de los desfogues de fondo en presas y vamos a dimensionar los componentes de un desfogue de fondo. El principio es básicamente el mismo que tenemos para obras de toma. Las fórmulas son las mismas, solo los criterios de ubicación son los que varían un poquito. Entonces ya estamos en el tema 8, muy prontos a concluir con todas las unidades de aprendizaje que se tenían previstas, que eran 10, y bueno, ya estamos en quizás uno de los temas donde existe mayor cálculo, ¿no? Después, tanto en el diseño geométrico de la presa como en la auscultación, y es un poco más de criterios y recomendaciones que nos da las diferentes normativas para poder dimensionar el cuerpo de la presa y para poder instalar un kit de instrumentos que nos permita controlar o monitorear el comportamiento de la presa bajo diferentes estados de carga, ¿no? Estamos hoy viernes 15 de octubre. Hacerles recuerdo que el 17 hasta medianoche va a ser el plazo para la presentación de la segunda parte del proyecto, que es los temas 5, 6 y 7, ¿no? Caudales máximos, laminación y vertedero de excedencia son los temas que involucra esta segunda presentación. Así que no se olviden, por favor, de enviar ese documentito y tomen en cuenta las recomendaciones que les hice en la primera revisión, ¿ya? Entonces, la próxima semana yo voy a intentar concluir la revisión de sus proyectos hasta el viernes para que ustedes puedan tenerlos y vayamos completando lo que nos falta de esta parte del proyecto, ¿no? Muy bien, entremos al desfogue de fondo. Fíjense, este es un desfogue de fondo que nosotros podemos ver. Es una obra bastante interesante que se presenta, sobre todo el tema de visual, ¿no? Fíjense, es una gran cantidad de agua que sale a presión por una tubería, ¿no? Aquí tenemos una válvula que nos permite sacar esa cantidad de agua o regularla también, ¿no? Los desfogues de fondo en realidad son como fusibles. ¿Qué quiere decir como fusibles? Que es lo que salta en caso de alguna emergencia, ¿no? Por eso tienen que estar preparados en todo momento para realizar un desembalse controlado de la presa. Entonces, esa es su principal función. Le da seguridad a la presa que si existe la posibilidad de que se presente algún problema, puede ser un movimiento sísmico, puede ser una avenida de gran magnitud, o puede ser que el nivel esté muy alto cuando esté llegando una avenida. Entonces lo que nos hace la función principal del desfogue de fondo es realizar ese desembalse controlado, quiere decir vaciar la presa de manera controlada, ¿no? Entonces es una práctica común y en presas de alturas considerables generar desagües a distintas alturas. Y es obligatorio que no pueda faltar uno a gran profundidad, por eso lo conoce como desagüe de fondo. Es un desagüe que se coloca en el nivel más bajo que nos permita realizar el vaciado completo de la presa. Y como les mencioné, a veces existen desfogues intermedios que lo que hacen es evitar que el desfogue de fondo sufra compresiones extremas, ¿no? Por decirles algo, tengo una presa de 100 metros, yo coloco un desfogue a 40 metros y otro a 10 metros. Entonces, primero hago funcionar el de 40 metros, el más alto, hasta que llega el nivel del agua a un determinado nivel, y después hago funcionar el desfogue de fondo, ¿no? O el que se encuentra en la cota más baja.
¿Para qué? Para evitar que esa presión estática que tenemos en la presa afecte a la obra de más abajo. Pues no es lo mismo trabajar a presión de 40 metros que a 100 metros de columna de agua, ¿no? Ustedes saben la diferencia. Entonces, ¿cuáles son las funciones del desfogue de fondo? La principal, como les mencioné, es el vaciado del embalse. Existe también la limpieza de sedimentos acumulados, que como les mostré también en anteriores diapositivas, no es la más eficiente, pero también se la utiliza, ¿no? No por eso no la vamos a utilizar. También sirve como control del río en la última fase de construcción, porque es práctica común que una vez que se cierra la presa, durante la construcción, el caudal del río va pasando por el desfogue de fondo. Y también un desagüe y control previo de avenidas. Esto generalmente se hace en plantas hidroeléctricas para optimizar la cantidad de agua y para amortiguar la crecida. Entonces ellos tienen sistemas de alerta temprana que ante la precipitación ellos ya conocen cuál es el caudal que va a llegar al embalse. Entonces lo que hacen ellos es abrir los desfogues para ir vaciando la presa y botan el volumen de agua que está llegando, ¿no? Así se amortigua mucho más la crecida. No es lo mismo una laminación con embalse lleno que una laminación con un embalse parcialmente bajo, parcialmente lleno. Entonces esta también es una de las funciones que tiene un desfogue del fondo. Algunas consideraciones para la ubicación del desfogue del fondo. Salvo excepciones muy raras, no suele faltar el desfogue de fondo. Quiere decir que es una obra obligatoria de colocar en una presa. ¿Por qué? Porque es necesario vaciar la presa. Si no tienes desfogue de fondo, ¿cómo vaciamos la presa en caso de alguna emergencia, ¿no? Entonces, tenemos que colocar el desfogue de fondo necesariamente. La posición ahora viene determinada por la ubicación de las tomas. Entonces, primera cosa que quiero recalcar, el desfogue de fondo está en función de la ubicación de las obras de toma. ¿Cuál es la práctica común que se realiza? Que el desfogue de fondo vaya debajo de una obra de toma para mantener operativa por mayor tiempo la obra de toma. ¿Está bien? También hay que entender que no porque se llame desfogue de fondo hay que ponerlo al nivel del lecho del río, sino hay que subirlo un poquito para evitar el tema de los sedimentos, porque es un riesgo que se colmate, llegue una gran cantidad de sedimentos y haga inoperable el desfogue de fondo, ¿no? Entonces, tiene que ser ubicado con el criterio para que el sedimento no afecte, considerando una operación no continua, sino regular del desfogue de fondo. Ahora, consideraciones para su ubicación. Entonces, dijimos primero que tiene que ir cerca de las obras de toma. Puede haber no solo uno, sino 2 o 3 desfogues de fondo, depende del criterio del diseñista. Puede haber un desfogue intermedio o varios desfogues intermedios, puede haber desfogues de fondo. Lo que les mencioné anteriormente también, el desfogue de fondo tiene que resistir esa carga estática total del embalse lleno y ser capaz de funcionar con esa carga más, por más que exista un desfogue intermedio. ¿Está bien? Entonces, esas dos cuestiones son importantes. Yo, en caso de que exista una carga estática alta, yo puedo ubicar un desfogue intermedio, pero mi desfogue de fondo tiene que tener la capacidad de desfogar en caso de que no funcione este desfogue intermedio. ¿Ya? Y lo otro son los caudales que hay que manejar. Esos caudales también están en función de las características aguas abajo de los terrenos, ¿no? Los desfogues de fondo tienen que tratar de no generar problemas de inundación aguas abajo por el desfogue que se pueda realizar en determinado caudal o el desfogue máximo que pueda tener. Yo les voy a hablar acerca de la guía de seguridad de presas de los estañoles. Esta guía número 5, que es la encargada de obras complementarias, recomienda tener en cuenta estos criterios que los voy a leer. Fíjense la normativa y recomendación de estas guías. ¿Qué dice? Que el conjunto de los desagües pueda lograrse en el curso de una semana, reducir a la mitad la carga sobre la presa.
Supuestos nulos los caudales de entrada. ¿Se entendió esta recomendación? Es para el dimensionamiento del desfogue de fondo. ¿Qué te dice? Te dice que tú tienes que diseñar uno o varios desfogues de fondo considerando que la presa se me vacía en una semana, eliminando el caudal de ingreso que llega por el río. Quiere decir que el embalse está lleno, ya no existe más aporte de agua y yo lo tengo que vaciar en una semana y tengo que elegir el diámetro para conseguir ese objetivo. Es una recomendación. Es que depende mucho del tamaño de la presa, no es lo mismo una presa de 1000 hectómetros que una de 10 o de 12 hectómetros, ¿no es cierto? Por eso nos dan varias recomendaciones. La otra recomendación es que con el conjunto de los desfogues y con caudal entrante igual al medio, quiere decir el medio mensual, se considera rebajar el 15% de la carga en el curso de unos días. Esta es otra recomendación. La siguiente dice que durante el trimestre más seco del año, les hablo de octubre, septiembre, octubre, noviembre, el desagüe de fondo permita bajar el embalse hasta el nivel mínimo de operación en un tiempo razonable. Es otra recomendación. Y la última, que durante este trimestre, quiere decir el trimestre más seco, y partiendo del nivel mínimo de explotación, el desagüe de fondo pueda vaciar totalmente el embalse y mantenerlo así. Fíjense, hay varias recomendaciones que todas están en función del tamaño de la presa y el tamaño de los desfogues, y la altura de carga también, obviamente. Entonces, yo tengo que asumir alguna de estas recomendaciones para realizar el dimensionamiento. ¿Qué dice como conclusión de esta recomendación? Dice, queda por tanto justificado que el dimensionamiento de la capacidad de los desfogues profundos es una cuestión que dice aquí abierta, a efecto de normativa y recomendaciones. Y la falta de criterios de dimensionamiento homogéneos y unificados es evidente. Al último, ¿qué te está diciendo esta norma? Yo te doy algunas recomendaciones, pero eso depende de cada diseñista. Es bien abierto, no existe un criterio homogéneo. Cada diseñista tiene sus propios criterios. Que no es que no sean válidos, sino que hay que validarlos, ¿no? Entonces, yo les dejo aquí estos criterios que me parecen los más importantes, que son los que se utilizan generalmente para presas pequeñas, que es la que nosotros manejamos, ¿no? No es lo mismo hacer un desfogue en Misicuni, que tiene 120 hectómetros, que hacerlo en San Jacinto, que tenemos 45, o hacerlo en Molino, que tenemos 3, ¿no? Entonces, varía mucho, ¿no? En función de varias recomendaciones. Pero hay algunos criterios de evaluación. ¿Qué quiere decir? Que son criterios para evaluar el colocado y el funcionamiento del desfogue de fondo, que están en función de la fase que se tiene previsto su funcionamiento. Por ejemplo, el desfogue de fondo puede funcionar en la fase de construcción, en la fase de puesta de carga, en la fase de explotación y en la fase de abandono o demolición. Entonces, el desfogue de fondo puede funcionar en estas 4 fases de vida de la presa. Y para cada uno tiene algunos criterios y también existen algunas pautas para poder evaluar el desempeño de los desfogues de fondo para cada una de estas fases. De manera bien rapidita, en unos cuantos minutos más voy a hacer un detalle de esto de las fases para darles algunos criterios para ir analizando algunos parámetros o algunas recomendaciones que nos dan para su funcionamiento. En la fase de explotación, primero, la creación de resguardos estacionales, la limpieza de sedimentos, bajada total o parcial del nivel, colaboración en la minación de avenidas y suelta de caudales de emergencia. Eso es en la fase de explotación, quiere decir cuando la presa está funcionando, ya está construida y yo comienzo a operar esa presa, ¿no? Entonces, fíjense, ahí sí se puede limpiar sedimentos. ¿Cuál es la práctica que se realiza con los desfogues de fondo? Les doy el ejemplo aquí de San Jacinto.
Cuando llegan las crecidas máximas en la época de húmeda, lo que se hace es abrir los desfogues de fondo para sacar la mayor cantidad de sedimento que existe o que están siendo retenidos por el embalse. Se puede bajar el embalse a niveles controlados. Lo que les mencionaba también, que yo vacío la presa para aumentar la laminación del embalse y lo otro, suelto algunos caudales de emergencia. ¿Está bien? En la fase de explotación, fíjense, ¿cuáles son las recomendaciones en la fase de explotación para el funcionamiento de los desfogues de fondo? Vuelvo a la guía número 5 de seguridad de presas. Creo que ya les pasé el link de esto, ¿no? Ahora para Bolivia están totalmente disponibles. Antes creo que salían alrededor de unos 80, 100 euros cada una de las guías, ¿no? Ahora ya las tenemos disponibles. Pueden buscar las guías de seguridad de presas. Pueden descargarlas si no lo han hecho, ¿no? Esta es una información muy útil que es la normativa española para el tema de presas. En la fase de explotación, ¿cuáles son las recomendaciones que hace estas guías? Dice que con el conjunto de desagües pueda lograrse en el curso de una semana reducir a la mitad la carga sobre la presa, considerando nulos los caudales de entrada al embalse. El segundo, que con el conjunto de desagües y con un caudal entrante igual al medio se consiga rebajar un 15% de la carga en el curso de unos días. Y lo otro, que durante el trimestre más seco del año el desagüe permita bajar el embalse hasta el nivel mínimo de explotación y que durante este trimestre seco y partiendo del nivel mínimo de explotación, el desagüe de fondo pueda vaciar totalmente el embalse y mantenerlo vacío. Fíjense, estas son las recomendaciones más importantes que les coloqué anteriormente. ¿Por qué? Porque es en la fase más importante del desfogue, que es cuando se está operando la presa. En la fase de abandono o demolición, aquí es necesario realizar el vaciado total del embalse y la evacuación de avenidas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Dar un periodo de tiempo para poder vaciar totalmente el embalse. ¿Cuánto de tiempo? Yo hice una revisión para un diseño que hice del desfogue de fondo de diferentes normativas y hay mucha variedad. Desde 7 días hasta un mes es lo recomendado para vaciar el embalse. Tampoco se puede vaciar rápido dependiendo del tipo de embalse. Por ejemplo, en una presa de tierra no es recomendable vaciar la presa rápidamente por la inestabilidad que se genera en los taludes. Entonces es necesario realizar un vaciado controlado, sobre todo en presas de materiales sueltos. Y más aún cuando tienen núcleo impermeable. ¿Cuál es la fórmula que se utiliza para determinar la capacidad o el caudal de un desfogue de fondo? Esta es la fórmula que hemos visto, que es la fórmula de continuidad, que es el área por la velocidad. Hemos hecho una simplificación. Les mostré esto igual al anterior para obras de toma y quedamos en esto, ¿no es cierto? Esta fórmula tiene un error de más o menos 1%, pero es aplicable a conductos con salida libres o con compuertas. Y es una fórmula que está en función del diámetro y está en función de la longitud y la altura de carga. Entonces, es bien sencillo realizar el cálculo, es una simplificación obviamente, pero personalmente yo la recomiendo porque a mí me ha dado muy buenos resultados y no era necesario realizar tanto cálculo y al final me daba unos resultados parecidos. Así que, si me da parecido y hay una metodología sencilla y una metodología complicada, yo prefiero utilizar la sencilla, ¿no es cierto? Entonces, considera también las pérdidas de carga localizadas, pero específicamente por válvulas, que son las que más se generan. Entonces, aquí les presento un ejemplo de cálculo. Este es para la presa Cella Rumicancha, que se hizo una verificación de cómo sería la curva de descarga del vertedero para un tubo y para 2 tubos. Con azulcito están los caudales para un tubo, los caudales y la altura de carga para un tubo, y aquí estaría para 2 tubos.
Entonces, para una altura de carga de 33 metros y un diámetro de 600 milímetros, para una longitud de 120 metros, tenemos estas variaciones. Fíjense, de 0 de altura de carga hasta los 33 teníamos la variación casi de 1 a 3 metros cúbicos que estaba saliendo por el desfogue de fondo, metros cúbicos por segundo. Y para 2 tubos teníamos de 1 a 7 metros cúbicos por segundo que se estaban retirando de la presa. ¿Está bien? Y aquí está el cálculo. Aquí está la altura de carga, está el caudal, está el volumen parcial que se tiene a esa altura y el tiempo de vaciado. ¿Qué he hecho? El caudal, tengo el volumen, caudal es volumen sobre tiempo, ¿no es cierto? Entonces despejaba el tiempo y conseguía en cuántas horas yo podía este volumen vaciarlo. Y ya aquí aparecía 32 metros. De 31 a 32 metros tenía 696.000 metros cúbicos. ¿Qué tiempo tardaría en vaciarlo? Con un desfogue y con 2 desfogues. Un tubo y 2 tubos en horas. Tiempo de vaciado para un tubo y 2 tubos en horas. Fíjense, ese es un cálculo bien sencillo realizando el cálculo, aplicando la fórmula que les mencioné anteriormente. Entonces, yo tengo los volúmenes parciales por metro, tengo el tiempo de vaciado que tengo. Entonces, total en horas, con un desfogue, yo tenía 1232 horas hasta llegar al nivel más bajo, ¿no? Donde estaba ubicando el desfogue de fondo. Eso me hacía un total de 51 días y con 2 tubos, 25 días. Entonces, esa es la forma de hacer tanteando. ¿Y qué hay que ir variando? Este diámetro, ¿no es cierto? Este diámetro yo tengo que ir variando para ver cuál diámetro me da el tiempo de vaciado que me dice alguna de las recomendaciones que les mencioné anteriormente. Entonces, fíjense, solo se aplica esta formulita y los criterios que hemos visto anteriormente para poder dimensionar, quiere decir el tubo. ¿Por qué siempre tubo? Porque es mucho más fácil de construir y de operar después el tubo, regular la salida del agua. Entonces, esa es la ventaja de facilidad de construcción y facilidad en el diseño para poder determinar la dimensión del desfogue de fondo, ¿no? Entonces, ahí tenemos, y al final esto es lo importante, ¿no? ¿Cuántos días tardo en vaciar? Bajo diferentes criterios que vimos anteriormente. También, después yo puedo ir incluyendo el tema de los caudales medios, por ejemplo, de entrada, le aumento una columnita y pongo caudal de entrada por el vertedero, del río, y puedo hacer otros análisis en función de los criterios que mencionamos en la guía. Para la función de vaciado total o parcial del embalse son adecuadas las recomendaciones de la guía número 5, considerando la bajada total o parcial del nivel del embalse. Aquí, ¿qué te dice? Que se pueda vaciar en el curso de una semana. ¿Qué cosa? Yo tengo que reducir a la mitad la carga de la presa. Entonces, ese es uno de los criterios que podemos utilizar. ¿Está bien? Entonces, ahí, la mitad de la carga sería 18 metros, y con uno y 2 desfogues, ¿cómo podríamos hacer? Con uno, yo tardaría 33 días, y con 2, tardaría 16 días. Con un desfogue de 700 milímetros, yo tardaría con un tubo 23, fíjense ¿qué análisis estoy haciendo? ¿Cuánto tardaría en vaciar la presa a la mitad? Y, es qué diámetro yo necesitaría para vaciar la presa a la mitad en una semana. ¿Está bien? Ese es el criterio que hay que considerar, que lo estamos viendo. Fíjense aquí con una tubería de 600 tardamos 16 días con 2 tubos y un día con un tubo 33 días. Con 700, 23 días con un tubo y 11 días con 2 tubos. Con desfogue de 1000,
Con desfogue de 1000 milímetros, yo tardo 9 días con un tubo y tardo 4,87 días con 2 tubos. Entonces, el único desfogue que cumple con este requisito que dijimos, que es vaciar la presa a la mitad en una semana, es el desfogue de 1000, pero colocando 2 tubos y así se disminuye la carga de la presa a la mitad en un periodo menor a 7 días. ¿Se entendió, no? Este proceso hay que hacerlo. Plantear con 500, 600, 700, 800, quizás con 900 me dé, ¿no? Puede hacer con 2 tubos, ¿no? O lo otro, asumir también un tubo de 1000 y justificar en función del tamaño de la presa o alguna otra recomendación. Entonces, como conclusiones, ¿cuál es la fórmula? La misma que la hora de toma. Los criterios nomás de dimensionamiento son los que cambian. En el caso de las horas de toma dijimos que está en función de la demanda, pero aquí está en función de las recomendaciones que te da las diferentes normativas. Entonces, se recomienda que la capacidad de los desfogues de fondo deba ser la necesaria para el correcto cumplimiento de la función de diseño que se elija. Y esta función depende de las características propias y particulares del envase. Entonces, el dimensionamiento y comprobación de la capacidad de los desfogues de fondo debe hacerse teniendo en cuenta la limitación del caudal provocado a Osamama. Eso también lo mencioné. Constituyendo este criterio la cota superior del dimensionamiento. ¿Está bien? Entonces se calcula de esta forma y hay que seguir los criterios y las recomendaciones que les mencioné anteriormente. ¿Está bien? ¿Alguna duda o consulta del tema del desfogue de fondo? Sí, se entendió. Está claro los criterios que hay que utilizar. De todos modos, la guía se la voy a colocar aquí para que le den una mirada con calma. ¿Está bien? Muy bien, ya se les he colocado en el grupo la guía número 5 para que ustedes le den una ojeada y puedan revisar también estos criterios que yo les he mencionado, ¿no? Y el que quiera, descárguese todas las guías que no son tampoco muy pesaditas, son 9 guías de seguridad de presas. Que les puede ser útil para temas de diseño. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Perfecto, no creo que haya consulta porque está bien sencillo, ¿no? El diseñito, el diseño es bien fácil, pero bueno, hay que seguir los criterios que mencionamos. Muy bien, entonces dediquemos, ¿qué les parece? Hasta las 8 o 8 y un poquito más, algunas consultas al proyecto. Si tienen algunas consultas o quieren compartir su pantalla, también están habilitados para que podamos ir haciendo, afinando algunos detalles del proyecto. ¿Está bien? Muy bien, dejo el micrófono abierto, el que quiera consultar puede hacerlo.
Muy bien, ¿no hay consultas? Ya debe estar listo también el proyecto, ¿no? Aprovechemos, por favor, las consultas hoy. Después, ayer ya le falla a uno de sus compañeros, uno de los grupos, ¿no? Lamentablemente estamos con muchísimo trabajo ahora ahí en el centro y saliendo bastante al campo por el tema de prestación de servicios. Y estábamos de aniversario más, así que ya estábamos correteando y no hubo tiempo para volver temprano para la revisión. Entonces aprovechemos ahora, por favor, si tienen alguna duda, porque va a ser muy complicado hoy en la tarde atender consultas de manera particular. Entonces, el único momento de consultas es ahora. Y el sábado tampoco y el domingo peor, ¿no? Así que aprovechemos ahora porque de aquí es el último momento que tenemos para hacer consultas. Inge, disculpa, buen día. Para la rápida, más o menos, ¿qué dimensiones serían muy grandes o muy pequeñas? Eso quisiera consultarle. Me complica, no tengo idea qué es grande y qué es pequeño para vos y qué es grande y pequeño para mí. Es que estaba viendo así y como usted ya nos revisó antes de la parte del vertedero y, por ejemplo, una base de más de 20 metros, usted dijo que era demasiado grande. Y para la rápida igual quería consultarle eso. Es que la pregunta es si te entra en tu topografía. ¿Has hecho la prueba de ver hasta cuánto te entra en tu topografía? Sí, ya lo ubicamos y entra bien, solamente que Fuerte, ¿no? sí, entra bien en la Ah, ya. ubicación. Si entra bien, esa es la limitante, como te dije, es topográfica. No voy a poner una de 40 metros y no tengo la topografía para emplazarla ahí, ¿no? Entonces, lo que te limita es la topografía más que el funcionamiento hidráulico, ¿no? Porque igual funciona una de 40 que una de 20, ¿no? El tirante va a ser más pequeñito. Y en el tirante Inge, más o menos. Sí, es que no hay un más o menos. Lo que te entra en la topografía es lo que te hace. Ya ahí tendrías que hacer un análisis de costos, ¿no? Tienes excavación, tienes hormigones. Entonces, cuando no tienes mucho espacio, lo que haces es que el vertedero y las rápidas sean más angostitos, pero el tirante es más alto, ¿no? Porque es el mismo caudal. Entonces, ahí vas compensando y es un criterio técnico y económico. Que hay que hacer el cálculo, no se puede decir antes. Entonces, dependería de tu topografía y de cuánto excavación generarías. Sobre todo en las partes altas, en el estribo, es donde se generan más excavaciones, ¿no? Ustedes han debido hacer su sección transversal, ¿no es cierto? Ahí tienen cuánto tienen que excavar para emplazar el vertedero. Y excavar para emplazar 20 no es lo mismo que emplazar para 40 metros, ¿no? La excavación se triplica, a veces cuadruplica, solo aumentando 5 metros de longitud del vertedero. Que eso ustedes lo saben, ¿no? Han hecho en carreteras también ese movimiento de tierras, ¿no? Para generar sus secciones transversales. Es exactamente lo mismo que ustedes ya saben hacer ahí. Hay que hacer con ese alineamiento que está entre, que es la rápida, el vertedero, la rápida y el disipador de energía. Es el mismo análisis que ustedes han hecho en carreteras para movimiento de tierras, ¿no? Entonces, ahí te pongo yo la misma pregunta. ¿Qué ancho de carretera es el más recomendable? Si quieres un carril, 2 carriles, 3 carriles, mucho mejor mientras más carriles tengas, ¿no? Pero hay que justificarlo económicamente. Quizás no tengas el aforo de vehículos para tener 4 carriles, ¿no? Y por ahí sí tienes, ahí la carretera Sao Paulo tiene 8 carriles. Entonces, ¿por qué? Porque ellos lo justifican. En cambio, nosotros de aquí a Bermejo solo tenemos 2 carriles. ¿Por qué? Por el aforo, ¿no? Lo mismo es en la presa. Puede existir hasta que te dé las condiciones técnicas y económicas, ¿no? Entonces, eso hay que verlo, pero en líneas generales yo te puedo decir, es mejor que hacerlo un poquito más angostos, considerando los tirantes, ¿no? ¿Cuál tirante? El del disipador de energía es el que manda.
ahí no se pueden presentar. ¿Por qué? Porque si se me presenta un tirante de 8 metros, tengo que hacer un muro de 8 metros, ¿no? Y eso es mucho más caro. Entonces, ¿por qué? Porque tengo que hacer todo un diseño completo desde un muro de 8 metros para el disipador de energía. En la rápida siempre se te van a presentar tirantes bajitos. ¿Por qué? Porque tu flujo es súper crítico, pero en el disipador de energía tu flujo es subcrítico, entonces ahí tus tirantes son máximos y que eso sea tu parámetro, ¿no? No trabajar con tirantes tan altos por el tema de los muros que tienes que construir. Inge, disculpa, ¿hasta qué altura de tirante más o menos sería recomendable? Vos velo, ese ya es tu criterio. Algunos no se hacen problemas con 10 metros, otros. Entonces, ese ya es decisión del que diseña. Depende del tipo de presa. En estas presas chiquitas, los tirantes tienen que ser bajos. Te hablo de 4, 5, 6, es lo normal que se podría presentar ahí abajo. Bueno, Inge, gracias. ¿Ya? Pero depende, no es, como les acabo de leer, no existe rigidez así de decir, no, como decir una columna, ¿no? La columna te va a dar de 50 por 40 máximo. En presas no hay eso. En las presas es más amplio, más influye mucho el criterio y la experiencia del que está diseñando. Para algunos eso puede ser malo, para otros puede ser no estar bien, pero la cosa es que funciona, ¿no? Entonces, ahí yo por eso les insto a ustedes que vayan leyendo, vayan viendo presas, vayan viendo fotografías, vayan viendo planes de diseño que les dé algún parámetro de cómo existen las presas. Y cuando vayan a ver una presa, vean estas diferentes cosas, ¿no? Una presa es totalmente diferente a otra porque los criterios de diseño son diferentes y las condiciones también. ¿Está bien? Entonces, no se preocupen tanto de eso, más lo que les pediría yo es que cumpla con todos los criterios hidráulicos, más que esté dentro de los rangos aceptables, ¿no? de tirante y de ancho, ¿no? Pero si su vertedero está funcionando bien, si es de 15 metros, bienísimo, ¿no? Y lo otro, la capacidad hidráulica del río es importante también aguas abajo. Eso se verifica con Manning nomás, ¿no? Ahí abajo sí qué tirante se podría presentar y si no habría ningún problema en función de los pendientes. Entonces, no se compliquen tanto, este es un proyecto académico, ya cuando ustedes vayan diseñando van a ir aprendiendo y viendo algunas cosas particulares y específicas como tú me preguntas. Muy bien, ¿no hay más consultas? Entonces, espero su... De mi grupo teníamos una consulta sobre los caudales máximos. Ya, perfecto, dígame. Y ahorita le presento pantalla.
Estábamos haciendo esto y aquí queríamos preguntarle también si directo para el área afectamos o directo al caudal. El valor que nos dio, en este caso nos tocó de 1.9. Sí, así Sí, está bien. Así está Ah, bien. ya. Y estaba haciendo por el método racional y nos salía los caudales picos, no sé si eran muy altos. Nos salía para 500 años de 379 y para 1000 años de 415. Tan altitos, ¿no? Sí, eso nos salía. Para 1000 años, ahí has verificado eso. ¿Cómo? Tienes la capacidad de sección en el río para transportar 400 metros cúbicos. Ah, no, esa parte no la verificamos. Siempre hay que verificar esos recursos hídricos. Tendrían que ustedes haberlo hecho. Toda metodología hidrológica que uno aplica hay que validarla. Entonces, como no existen mediciones, la práctica común es que se realice con marcas históricas, ¿no? O lo otro, verificar que la sección en el río tenga la capacidad de escurrir 415 metros cúbicos seguro. Entonces, es bien complicado aplicar una metodología a ciegas, ¿no? Como ustedes lo están haciendo. Solo aplican unas fórmulas y dicen que está bien. Siempre hay que validar eso en hidrología para tener un parámetro, un rango, porque tú estás aplicando un modelo que no necesariamente es el que se ajusta a tu zona. Entonces, lo que les estaba diciendo a tus compañeros, y casi todos tienen esa misma planilla y hacen con el caudal pico, ¿por qué no utilizan el método racional, no? Ahí, porque el caudal pico a todos les está saliendo demasiado alto. Entonces, lo que yo les estoy recomendando es que aumenten el tiempo de concentración para bajar un poquito los caudales que me parecen demasiado altos. Sí, eso igual estamos viendo, aumentando el tiempo de concentración si nos baja los caudales. Bien. Pero más o menos la velocidad de nosotros tenía que estar entre 1.5, mayor a 1.5, era entre 1.5 a 2 y por eso más o menos tomamos el que más próximo a 1.5 para la velocidad. Entre 1 a 2 puede ser 1.1, ¿no? Entonces podrías, en vez de 0.90, asumir otra fórmula que te disminuye, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes 1.12 y es algo, ¿no? La fórmula de Williams. Aplicar esa y ya te baja también. Ahí nos baja a 326. Y tu velocidad del río te debe salir 1 punto y tanto. 1.2. Sería un poquito mejor, ¿no? O lo otro, meterle esa Johnston Cross de 1.6, que sea más manejable, 0.85, que igual está dentro de lo... Ya a ver cuánto te baja. Hasta 200, 252, 277. Utilizar una de esas dos, me parece un poquito menos, te hace más fácil, dice, dimensionar el vertedero. Y de lo que nos decía para verificar con la sección del río, y no involucraría igual lo que en este caso estamos aumentando el área y estamos modificando por casi el doble, digamos, por 1.9. Sí, pero también mientras el área es más grande, es menos probable que se genere precipitación en todo el área por el tema de la distribución espacial y temporal de la lluvia, ¿no? Entonces, el ejemplo que les daba, ¿no? Está lloviendo en el Tejar, pero en la loma está seco, ¿no? Sí. No ocurre en la cuenca, no llueve en todo el área de la cuenca. Entonces, mientras más grande la cuenca, más zonificadas son las lluvias, por eso menos el caudal es mayor, pero no es mayor proporcionalmente, ¿no? Sino ya influyen otros parámetros. Pero yo te decía para el tema de tu diseño, quizás te va a facilitar que estés con caudales un poco
superficie en el vertedero. Porque eso es lo complicado tal vez de ubicarlo, ¿no? Falta topografía, pero digamos está bien, utiliza cualquiera de las dos. Tampoco es una cuenca muy grande, 20 kilómetros, ¿cuánto está saliendo? 15. No, pues es chiquitito. San Jacinto es 432. El molino es 100, ¿no? Al modificar igual el área por 1.9, solo el área modificamos, digamos, la longitud de esos parámetros que igual toman para... Entonces utiliza cualquiera, puedes decir 1.12, 1.60 o 1.35, mira, ahí tienes un promedio de esos más altos y listo. Ahí tienes 1.35, te da 1.01, eso me parece más coherente, cumpliendo las recomendaciones que te da en la tabla, y ya tienes esos caudales y con esos trabajas. Bueno, gracias. Lo voy a dar una revisada. Ya. Una consultita para hacer la verificación. ¿En qué parte de la sección del río hacemos el cálculo del caudal? En el lugar de la presa, en realidad las mapas históricas hay que ir y preguntar hasta dónde ha llegado la crecida máxima. Esa es la forma de validarlo. Vos vas, hablas con la gente, le dices, usted al más mayorcito, ¿no? Le preguntas hasta dónde se acuerda que llegaba el río, ahí donde está el puente, y ellos se acuerdan, ¿no? Ellos viven ahí. Te va a decir ahí, vos lo mides, calculas el área de la sección hasta ese punto, y con esa área y esa pendiente verificas que ese valor esté por debajo de tu crecida milenaria, ¿no? Y ellos te dicen, igual, o sea, presenta una crecida, una riada, le llaman ellos, que se ha llevado los terrenos, entonces esas son crecidas extremas, ¿no? Entonces hay que verificar con esos valorcitos, pero eso se hace en campo, ¿no? Pero siempre hay que validar de esa manera. O la otra vez que se te presentan caudales tan grandes que no hay la capacidad de sección tampoco. Entonces, verifiquen, por ejemplo, hasta qué alturas se presentaría o qué área incluiría ese caudal en la sección que tenemos con la topografía, como una referencia, ¿no? Inge, buen día. Quería consultarle qué planos mínimos o qué planos tenemos que presentar para esta segunda presentación. Los del vertedero hay que presentarlos. Solo el vertedero, ¿no ven? Porque está la máxima laminación y el vertedero. Los planos del vertedero les voy a exigir que tengan por lo menos esquemáticas, pero que esté todo, ¿no? Las diferentes secciones, un planito bimodal, los perfiles longitudinales, perfiles transversales. Bueno, gracias. Inge, buenos días. Una consulta para nuestro grupo, para los caudales máximos, para un tiempo de concentración de 1000 años, nos sale un caudal de 196 metros cúbicos por segundo. ¿Lo ves razonable, Inge? Sí. Ya lo justifica la también. ¿De qué área es su cuenca? 10.777, Inge. Puede ser. Puede ser por ahí. Está bien. Ahorita 15 le daba 300. Estamos por ahí. Como les digo, hay que validarlo. Pero está bien. Y a ustedes les va a salir el vertedero más pequeñito, ¿no? Más chiquitito. Bueno, Inge,
Disculpe, una consulta. Para el tema de la pendiente, lo hacemos la altura máxima, la altura mínima, dividido por la longitud, o podemos utilizar también la pendiente, el método de la pendiente cauce de Taylor. No te he entendido. Para la pendiente, ingeniero del río, podemos utilizar el método de Taylor, o El que ustedes quieran. El que ustedes quieran. Hay muchas metodologías para calcular la pendiente media. La pendiente media o la pendiente del río en un tramo específico. ¿Estás calculando la pendiente media del río, de toda la cuenca, o una pendiente del tramo? ingeniero de toda la cuenca? El que ustedes quieran. No hay problema. No es un parámetro muy importante. Sí te da una referencia, pero no es tanto. Todas las metodologías dan algo parecido. No se preocupe. Bueno, Paran inclusive cuenca alta, cuenca media y cuenca baja, ¿no? Y calculan una pendiente media para cada una de las cuencas, ¿no? Digamos, es un poco más representativo. Porque puede existir, como en el caso de Pananti, el Aguarahue es bien alto, y de ahí bruscamente tienes Chaco, ¿no? Entonces hay una pendiente, entonces no te da la pendiente media un valor representativo. Entonces, hay muchos criterios. Depende de ustedes, si ustedes utilicen el que vean conveniente. Inge, entonces, para usar en las ecuaciones de Manning, ¿sería un error emplear la pendiente media del cauce? Claro, tienen que hacer el tramo para Manning. Ya. Digamos, ustedes cuando dicen el sistema de riego no utilizan el promedio de la pendiente de los canales, ¿no? Siempre se utiliza por tramo, es otra cosa, ¿no? Es otro análisis que se está haciendo. La pendiente media del río sí se utiliza para el tiempo de concentración porque es un promedio, ¿no? Promedio. Pero para Manning vos haces el análisis en una sección específica que necesitas la pendiente en esa sección. ¿Cómo se calcula eso? Topográficamente, ¿no? Entonces se hace 100 metros aguas arriba, 100 metros aguas abajo. Se calcula varios puntos y se calcula una pendiente promedio, ¿no? De los diferentes campos. Pendientes uniformes, ¿no? Siempre hay variación de pendientes en el mismo río o en tramos, ¿no? Lo que hacemos es en un tramo específico calcular la pendiente promedio y con esa realizamos el cálculo de Manning. Está bien, Inge. Gracias. Inge, buen día. Una pregunta. Para presas de tierra, ¿es necesario que vaya pilas en el longitud del vertedero cuando estamos haciendo esa parte? El vertedero, el tipo de vertedero no está en función del tipo de presa. Porque sea presa de tierra o sea presa de hormigón, el vertedero es una estructura independiente. Lo que siempre en presas de tierra siempre está afuera del cuerpo del vertedero. Ajá, sí. Entonces, por ejemplo, si tienes un camino sobre el cuerpo de la presa, igual vas a necesitar pilas, ¿no? Pero si no tienes un camino, no necesitas pilas. Lo haces. Y también del tamaño del vertedero. ¿Para qué vas a poner pilas en un vertedero de 10 metros? No le metes un puente de metálico encima y que se puse por ahí, si es solo peatonal, ¿no? Ya si es vehicular, ya tienes que colocar también un puente, ¿no? Una viga, un puente de vigas o el puente que tú quieras, ¿no? Entonces, depende, pero no se vayan a eso, háganlo en un vertedero abierto, no se compliquen con pilas, porque no es también tan grande el vertedero. O por ejemplo, la foto que les mostré de Caigua, ¿no? Caigua, el vertedero no hay camino, no hay nada, entonces el vertedero es de 25 metros y no tiene pilas. ¿Por qué? Porque no hay nada que ir a hacer al otro lado. Entonces, depende mucho de cada caso particular, ¿no? Entonces, pero no se compliquen, ustedes han abierto el tipo canal y listo.
Ah, ya, bueno, gracias. Bueno, dice que no hay más preguntas. Vamos a cumplir con la clase. Les hago la última recomendación, los planitos, por favor, trabajenlos biencitos, tiene que haber buenos planos. Yo ya les mostré en las anteriores clases unos planos a detalle, no quiero igual que esos, ¿no? Pero por lo menos que estén relativamente parecidos o comprensibles. Está bien visto unos planos en la primera presentación demasiado malos, ¿no? Entonces, tiene que haber una buena presentación en planos, que los planos son con lo que se construye, ¿no? Entonces, y ustedes además ya han llevado diseño gráfico, han llevado topografía, han llevado carreteras, han llevado muchas asignaturas donde hay que hacer planos. Y además es una competencia requerida. Tienen que saber manejar AutoCAD o Civil y que los planos cumplan con los criterios técnicos necesarios y con el contenido requerido, ¿no? Entonces, pónganle trabajo a los planitos, hagan unos planitos interesantes, no más que interesantes, completos, con la información mínima necesaria. Lo mínimo les voy a pedir, no les pido planos de detalle, pero lo mínimo que tengan. ¿Está bien? Eso como recomendación. Cuiden los errores ortográficos, por favor. Ya en el último voy a tener que bajar puntos por error ortográfico. No puede existir errores ortográficos en un documento técnico de ingeniería. Entonces, hagan las correcciones ortográficas, el Word lo tiene, háganla antes de presentar, denle una leída antes de presentar un documento, eso es una práctica indispensable antes de presentar un documento, dar una leída completita para identificar algunos errores que pudieran presentarse. Tiene que estar bien ordenado, me lo han presentado la mayoría bien ordenado, pero ese detallito, las mayúsculas se acentúan, por favor, hidrología, índice, autónoma, Facultad de Ciencias y Tecnología. Entonces, todas esas palabras hay que acentuarlas, y la ortografía y la acentuación es para minúsculas y para mayúsculas, ¿no? De manera similar, ¿no? No similar, idéntica, ¿no? Hay ortografía para los dos tipos de letras, ¿no? Entonces, tomen en cuenta, por favor, esos últimos detallitos, ¿ya? Hasta el domingo, espero, nos vemos directo el miércoles para concluir con desvío del río y arrancamos con el tema de estabilidad, que es un poquito más largo, y lo vamos a hacer todo el miércoles sin ningún problema. ¿Está bien? Que tengan buen día, entonces, todos nos vemos el siguiente miércoles. Hasta luego, Inge. Hasta luego.